Buenos días, hermanos, les saludamos en el amor del Señor. En esta mañana voy a leer el Salmo 100 completo. Y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Papi, ¿nos diriges en una oración de invocación? Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Los invito a que tengamos un momento de oración para pedir la presencia de nuestro Señor en nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias por que tú nos regalas este día en donde podemos congregarnos, Señor, aún por este medio, y con ello, Señor, poder alabarte, por bendecir tu nombre, Señor, por poder proclamar tu nombre y también recibir de ti, Señor, la enseñanza necesaria para nuestras vidas. Oh Dios, te pedimos que tú en este día, Señor, te entrones en nuestro corazón, Señor, que a través de la predicación de tu palabra, Señor, tú traigas a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, consuelo, paz, gozo y también sustento, Señor, fortaleza para nuestras vidas. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que verán este culto, Señor, en este día o en cualquier día, Señor. Y por sobre todo te pedimos por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están pasando por momentos de aflicción, de tristeza y de necesidad, Señor. A través de tu palabra, Señor, y de lo que tú hagas por medio de tu iglesia, Señor, lleve sustento a cada uno de los que más necesitan. Padre, quédate con nosotros y bendícenos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
pastoreará por siempre y me guarda junto a él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Hola hermanos, hoy mi hermana va a leer la Biblia y mi papá va a orar. Hola hermanos, hoy día voy a leer la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. ¿Ya? Tienes tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, sabiendo, reconociendo y confiando de que usted, Señor, es bueno, de que usted es fiel, de que usted es lleno de misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a usted por medio de nuestro Señor Jesucristo, implorando misericordia, pidiéndote, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, Señor, porque te necesitamos. Estamos tan necesitados de ti, Dios Todopoderoso.
te pedimos, Señor, que nos abraces con tu gracia, porque queremos abandonarnos en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos recibes. Necesitamos de tu gracia, Señor, en todo momento, para resistir al pecado, para renunciar al pecado, Señor, en nuestras vidas, y para mirarte a ti por sobre todas las cosas, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, porque podemos ir a tus pies, pedirte perdón, Señor, recibir el perdón, que es una promesa en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es que en su perfecto plan mi pecado perdonó, cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud él reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas él lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Qué gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. La palabra del Señor dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar,
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Buenos días, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. En esta hora, con Agustina, queremos hacer una oración de intercesión, y Agustina nos va a decir un versículo que está en el Salmo 86, versículo 6. Ya. Señor, escucha mi oración. Presta atención porque te pide compasión. Amén. Así como el salmista pedía compasión por su vida, hoy día nosotros queremos interceder y pedir al Señor que tenga compasión por nosotros como iglesia, con nuestros hermanos, por nuestras autoridades, por nuestro país y por tantos motivos que tenemos. Así que les invito a que juntos oremos por nuestros hermanos. Amado Señor, oh Dios Padre Todopoderoso, eres tú, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, y en esta hora podemos libremente orar a ti y pedir a ti, Señor, confiando en tu voluntad, en que tú eres soberano, en que tu amor es grande. Tu amor es tan grande, Señor, que alcanza a misericordia, que se conmueve y tiene compasión con tus hijos, Señor. En esta hora queremos orar por nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Por cada hermano que hoy día está sufriendo, te quiero pedir, Señor, que tú puedas primeramente poner en su corazón de tu paz, Señor. Que tu amor pueda inundar sus vidas y que tu gracia pueda ser el gran regalo que ellos puedan apreciar en estos días difíciles, Señor. Te pedimos como iglesia, Señor, por cada uno de ellos. Tú sabes quiénes son. Nosotros también están en nuestros corazones también. Y oramos cada día a ti, Señor, porque tengas misericordia y compasión en medio de todas las dificultades. Señor, también te pedimos por este país, Señor. Te pedimos por la situación en la que estamos como comuna, como región, Señor, con estas cuarentenas. Padre, te pedimos de que tú puedas suplir de todo lo que necesitamos. Primeramente de nuestra salud espiritual, Señor, de nuestra fe, que no decaiga, Señor. Te pedimos por cada hermano que está pasando pruebas con su fe en esta hora, Señor. Te pedimos de que tú puedas renovar aquella fe, que tú puedas renovar sus fuerzas, que tú puedas renovar el amor que ellos han tenido hacia ti, Señor, porque tú los has salvado, porque tú has dado primeramente de tu amor, Señor. En esta hora también te pedimos por las autoridades nacionales y regionales, Señor. Te pedimos porque tú les des sabiduría, porque tú les des todo lo que ellos necesitan para tomar buenas decisiones, pero por sobre todo que sean decisiones con temor a ti, que sea una sabiduría que esté por medio de tu gracia común en ellos, Señor, que puedan mediar en esta ciudad y en este país de una forma correcta, Señor, distribuyendo, siendo justos, siendo buenos, Señor. Ayúdalos, Padre Santo. Te pedimos que tu gracia pueda estar en cada lugar, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en todas las facultades administrativas que hay en cada lugar y cada rincón de este país, Señor. Y en esta hora te pedimos también por aquellos que están sin trabajo, Señor, sin un sustento en sus hogares. Te pedimos de que tú puedas, Señor, suplir todas esas necesidades físicas, materiales, la necesidad de alimento, de abrigo, Señor, primeramente por nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder ayudar con un granito, Señor, que sea, pero a poder ser sensibles
a aquellas necesidades, a poder ayudarnos como tu iglesia, a poder practicar el amor que tú nos has enseñado, amado Señor Jesucristo. Y te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Saludarlos en el amor del Señor. Hoy día, saludar especialmente en este día a los papás, a todos los papás, tanto de la iglesia como de los que hoy día estén viendo este culto, este video, de este culto que ofrecemos al Señor. Y tal como lo observamos en este culto, damos gracias al Señor por la participación de algunos hermanos de la iglesia con sus hijos o hijas, donde ellas también o ellos también tuvieron una participación, ya sea en la lectura o en alguna introducción a la participación propiamente tal de sus papás. Hoy día tenemos el culto, la meditación, el mensaje de la palabra del Señor en el texto que está inmediatamente seguido al mensaje que compartió nuestro hermano Jorge la semana pasada, la sanidad, el milagro de la sanidad del paralítico del pórtico de Salomón. Y este texto bíblico nos muestra algunas cosas que vamos a compartir hoy día, y es que en primer lugar vemos que fue la oportunidad para que prácticamente se diera la instancia de predicar el Evangelio. Y esa es la idea principal, diríamos, de esto. Más allá de dar una explicación a la que quizás esperaban los que se manifestaron presencialmente en aquel hecho, lo que hace Pedro es entregar el mensaje de salvación. Y recordar que ante esto nosotros tenemos también un llamado, la recomendación del apóstol Pablo que dice que te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la idea, en todo momento, en toda oportunidad, en toda ocasión, donde haya un momento para que esto sea propicio, se haga predicar el Evangelio. Y quiero llevarlos a que en esta parte dice que en el versículo 12 del capítulo 3, cuando Pedro los vio, a esta multitud, esta gente que llegaba a ver lo que había pasado con el paralítico, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre pudiera caminar? Esa es la expresión introductoria a lo que Pedro posteriormente aprovecha esta ocasión de hablarles de Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, porque podemos, Señor, tener este tiempo de reflexión, de meditación, este culto que quizás no es la forma tradicional que te ofrecemos congregados juntos en un templo, sino que, oh Dios, desde nuestras casas, compartiendo algunos hermanos cada semana una lectura, una oración, alabanza. Gracias, Señor, porque de igual manera tú nos permites esto y permite que a través de estos medios tu palabra esté llegando a muchas otras personas y compartiendo tu palabra con muchas otras personas, Señor. Gracias, bendito Dios. Dirígenos ahora en lo que vamos a compartir de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad que en ella está revelada para nosotros, para comprenderla,
para aplicarla. Y gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. El pasaje bíblico, después de la curación de este paralítico que pedía limosna, dice en el versículo 11 que inmediatamente después de esto, dice que mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, y todo el pueblo, mientras esto había ocurrido, dice, todo el pueblo fue al pórtico llamado Pórtico de Salomón o Puerta Hermosa, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Pedro, yo creo que pasa a poner la atención en lo que está ocurriendo a continuación. Recordemos el contexto. Los versículos 6 al 8 del capítulo 3 nos habla de este milagro, de este acontecimiento, de que este paralítico fue sanado, ¿ya? Milagrosamente. Recordemos que era un paralítico de nacimiento. Los versículos 9 al 10 nos refieren un poco acerca de cómo la gente se sorprendió, los que estaban en ese momento, que iban a la hora de la oración, iban al templo a orar, se sorprendieron en gran manera. Y el versículo 11 dice que todos salieron corriendo hacia el pórtico, porque vieron quizás de pie a este paralítico saltando, ¿verdad o no? Y tomándose, agarrándose de Pedro y de Juan. Dice que todos salieron corriendo hacia el pórtico donde estaba el hombre que dice que sujetaba fuertemente a Pedro y a Juan. Recordemos que este paralítico iba a pedir limosna y había sido sanado en aquel lugar. Y en este acontecimiento son dos cosas las que ocurrieron básicamente. Primero, que este paralítico cuando fue sanado y saltaba de alegría, dice que siguió pegado a ellos, no lo soltaba, siguió pegado a ellos, y esto hizo llamar la atención del resto de la multitud, que quizás iba llegando, que estaba en ese momento, y los otros que quizás a la distancia observaban. Y en segundo lugar, vemos que se sorprendieron en gran manera con la sanidad de este paralítico que ellos conocían, y lo conocían como inválido, como paralítico de nacimiento, y que todos los días estaba en aquel mismo lugar pidiendo limosna. Lo que hace Pedro en esta primera instancia, que como preámbulo a entregar el mensaje del Evangelio, es corregir un malentendido que se había producido en aquel momento. La atención de esta gente, quizás Pedro observa que no está puesta, ¿no es cierto?, en lo que realmente debiera hacer, sino más bien que ven algo que a ellos les asombra. Digo, no por la atención en lo que verdaderamente puede ocurrir o pudo haber ocurrido. Recordemos que la expresión es: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántate y anda. Ante esto, entendemos que la gente junto con poner atención en el paralítico que fue sanado milagrosamente, acentúan su mirada en Pedro y en Juan, pensando que el poder de ellos, de estos discípulos, es lo que hizo poner en pie al paralítico. Entonces, Pedro lo que hace aquí es aprovechar esta instancia, esta oportunidad de predicar el Evangelio. Pedro introduce, el texto bíblico nos da a entender que Pedro introduce la predicación corrigiendo la atención que ellos habían puesto, ¿no es cierto?, en un centro equivocado. Entonces el texto bíblico en el versículo 12 nos dice: cuando Pedro los vio a esta gente, ¿no es cierto?, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que a ustedes les asombra?
qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Vamos a lo primero. Pedro aquí vuelve a usar aquella forma, diríamos, propia del pueblo de Israel, una forma familiar, la misma que usó en el sermón de Pentecostés al comenzar, ¿no es cierto?, la predicación ante aquel acontecimiento también que llama mucho la atención a los que estaban ahí, esta multitud de judíos que habían venido de distintos lugares a celebrar la Pascua y se habían quedado para la celebración de la fiesta de Pentecostés, varones israelitas. Y lo hace en razón de que él está hablando a ciudadanos que iban al templo, a ciudadanos judíos que conocen el Antiguo Testamento, pero que en ellos también hay algo que no podían desconocer. Ellos no ignoraban los milagros realizados por Jesús. Todo eso era evidente y era un testimonio que ocurría en aquel tiempo en el ministerio de 3 años de Jesucristo. Pedro les habla al pueblo, les habla como refiriéndose al pueblo de Dios, varones israelitas, y le dice que no deben sorprenderse por el milagro que ven en aquel paralítico. Les recuerda quizás las obras de Jesús, cuyo poder continúa actuando a través de los discípulos. La gente en ese momento no pretendía bajo ningún momento quizás adorar a Pedro o a Juan, pero sí creían ellos que ellos tenían un poder o que en ellos había un poder especial que les había permitido hacer este milagro, hacer caminar a este paralítico. Y Pedro lo que hace es decirles que no deben ver lo que los hombres hacen, sino que lo que Dios hace y ver en ello la gloria de Dios. Ante nosotros, en el tiempo que vivimos, la sociedad que vivimos, las personas que habitamos este tiempo, nosotros observamos las maravillas de Dios, observamos la creación de Dios, observamos su obra y su forma de sostener y mantener su creación. Y en lo general la mirada está puesta en los hechos mismos, en estos acontecimientos quizás a veces milagrosos, y a veces se atribuye a las circunstancias, al azar de que ocurren ciertos hechos. Pero aquí Pedro nos advierte también a nosotros que nuestra mirada no debe estar puesta en las circunstancias ni en los hechos propiamente tal, sino que en quien hace todas las cosas y permite todas las cosas. Pedro lo que hace aquí ante estas personas, en una forma quizás muy amorosa, hace corrección a esta percepción. Y es que lo hace a través de 2 preguntas. Si unimos aquello que está en el versículo 12, quizás al final, y lo que está al inicio del versículo 13, cuando dice varones israelitas, etcétera, etcétera, y después le dice, ¿por qué se sorprenden de esto? ¿O por qué nos quedan viendo a nosotros? Lo que está diciendo aquí, claramente está implícito, está diciendo, Dios lo ha sanado. Sí, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de nuestros padres. Y este llamado es a que se reconozca a Dios en su poder, en su gracia, y a Dios se le dé el reconocimiento y la gloria por todo, por las bendiciones que nosotros diariamente recibimos, por las bendiciones que quizás vemos en otros y nos hemos de alegrar por otros. Porque la verdad es que no son nuestras capacidades, no son nuestros recursos, no es nuestra influencia, no es lo que nosotros hacemos o podemos hacer. Es Dios. Es Dios. Y ante este hecho y ante cualquier acontecimiento, a cualquier cosa milagrosa que quizás nosotros esperamos pero ocurre, es Dios quien tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Nosotros vivimos en una cultura religiosa, en un país donde quizás hubo
una herencia de una evangelización en el tiempo de la colonia y poscolonia, donde se sabe que el cristianismo y su influencia formaron parte de una sociedad y de una cultura en todos los tiempos. Por lo tanto, tu mirada, mi mirada, primeramente debe ser hacia Dios. Es corregir, este mensaje nos enseña a corregir nuestra mirada. ¿Dónde está puesto? Quizás hay una cultura religiosa en ti, hay una cultura, se ha internalizado en los hombres, es decir, el tener una religión. Pero lo que aquí está diciendo, que la atención en razón de las creencias religiosas debe estar puesta en Dios, en Dios. Primeramente todo, esta mirada hacia Dios. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia y sostenimiento en los tiempos que vivimos dependen de Dios. El apóstol Pedro le dice claramente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que es el Dios de nuestros antepasados. Dice, Él ha glorificado a su Hijo, dice en el versículo 13, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Aquí, en este preámbulo que vemos al principio, este llamado que hace Pedro de ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué se asombran? Comienza inmediatamente a hablarles. Por eso la relación de la parte final del versículo 12 con la parte inicial del versículo 13 es tremendamente relevante para introducir lo que Pedro quiere decir. Porque inmediatamente después de dirigirse a ellos como varones israelitas, Pedro hace notar que Dios es el Dios de los patriarcas. Recuerda que estamos hablando a una comunidad, a una población judía, los israelitas. Y lo que hace notar es eso, que Dios es el Dios de los patriarcas, de Isaac, de Jacob, de Abraham. Es decir, Pedro está tocando una parte básica del fundamento religioso que los judíos, que los israelitas tenían. Y Dios se reveló a sí mismo, a nuestros antepasados le está diciendo, de los cuales Abraham, Isaac y Jacob son 3 generaciones de la nación judía. Aquí encontramos las mismas palabras que Dios habló a Moisés cuando lo llama en la zarza ardiendo. Yo soy el Dios de tus padres, le dice. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y así continúa diciendo, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo. Le dice que Jesús se encuentra en la línea de los patriarcas, de los antepasados espirituales de este pueblo. Dios le dice, Dios ha glorificado a Jesús, a quien Pedro deliberadamente lo llama Hijo, el Hijo de Dios, a Jesús su Hijo, para recordar a estos oyentes que las profecías de Isaías respecto al sufrimiento del Mesías y la gloria del siervo del Señor, el Mesías, se está cumpliendo en Jesucristo. Ellos necesitan saber que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas. Pedro les dice con esto que el mismo Dios de Abraham, que obró en el pueblo de Israel, es el mismo Dios que obró en el paralítico que fue sanado. Y es el mismo, a nosotros ahora nos dice, es el mismo Dios que puede obrar en usted, en mí, en este tiempo, en el tiempo que vivimos. Jesucristo, para aclarar un poco este tema de cómo relacionamos, cómo es para nosotros este mensaje ahora, esta relación de los antepasados de los israelitas
y Pedro relaciona con esto y lo vincula con la obra de Jesucristo. Jesucristo en su ministerio se refirió a la creencia en un solo Dios, pero lo hizo notar diciendo que no era suficiente. En el Evangelio de Juan capítulo 14 dice: ¿creen en Dios? Crean también en mí. Esta idea no es suficiente, crean también en mí. Y Pedro inicia su referencia a Jesucristo como el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Pedro le dice de ustedes son unos asesinos. Fíjense lo duro que es, lo mismo que ocurre en el sermón de Pentecostés. Dice en el versículo 14: pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron, dice el versículo 15, fue así como mataron al autor de la vida, quien Dios resucitó de los muertos. Y de eso, dice Pedro, le dice: nosotros somos testigos. Las palabras de Pedro son tremendamente fuertes. Ustedes son unos asesinos. Optaron por el mal, pidieron la libertad de un criminal, pidieron que crucificaran a Jesús. Y la sociedad actual, la sociedad que vivimos en estos tiempos, también opta por el mal. La sociedad en la cual vivimos opta por el aborto. La sociedad en la que vivimos opta por la corrupción. La sociedad en la que vivimos opta por la injusticia. El hombre sigue en la misma condición, por lo tanto, separado de Dios, optando por el mal y rechazando el bien. El apóstol Juan, el autor del Evangelio, dice, y hace referencia a Jesús en el capítulo 1 de su Evangelio como activo en la creación de todas las cosas, como el verbo hecho carne, a quien el propio pueblo, estos que ahora a los cuales se refiere Pedro, rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, sino que también lo mataron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos tenían que haber sabido perfectamente por la lectura del Antiguo Testamento que el Mesías es llamado santo. Por ejemplo, en el sermón de Pentecostés, Pedro les recordó este hecho citando en uno de los salmos donde dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a que Cristo resucitó. Hermanos, amigos, cuando Pedro en esta explosión del mensaje dice: ustedes mataron al autor de la vida, claramente la acusación de Pedro está dirigida certeramente a la conciencia de quienes estaban oyendo estas palabras. Pedro no culpa a Pilato, quien mandó a los soldados que crucificaran a Jesús. Pedro culpa al pueblo judío, aquel pueblo que, incitado por los sacerdotes, por los jefes de los sacerdotes, por los ancianos, exigieron la muerte de Jesús. Les declara que también ellos son asesinos. Recuerden aquel acontecimiento, quizás como ocurre en todas las turbas, de repente alguien comienza a gritar algo y se suma otro y otro y otro y otro. Quizás alguien en el momento dijo: crucifícale, crucifícale, y la multitud empezó a repetir esta expresión. Quizás no todos están realmente comprendiendo lo que verdaderamente significaba todo esto. Pero les dice Pedro claramente: ustedes también son asesinos. Este es un crudo contraste entre lo que es la actitud de Pilato y la actitud del pueblo. Hay una profundidad de entendimiento, de entender este crimen. El pueblo le pide a Pilato que suelte a Barrabás,
un asesino, y que dé muerte, así lo dice Pedro, que dé muerte al autor de la vida. El Evangelio de Juan dice que Jesús es el dador de la vida y por tanto es la fuente de la vida. Jesús resucitó de los muertos y es primicia de los que durmieron. La fe en el Señor Jesucristo es el requisito básico que Pedro pone delante de sus oyentes. Su mirada puesta en Jesús, su mirada puesta en Jesucristo. La verdad es que, si bien es cierto, las palabras de Pedro son duras, son fuertes, pero usa una expresión de que este pecado es un pecado por ignorancia. Dice el versículo 16, por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de todos ustedes. Hermanos, 17, versículo 17, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Luego de explicar los acontecimientos recientes acerca de lo que pasó con Jesucristo, su muerte, su resurrección, Pedro vuelve a la situación del momento. Y en un tono amable les pregunta o les hace notar, ¿no es cierto?, que ellos tienen que tener conciencia de lo que están escuchando y de lo que están observando ahora. El apóstol Pedro tiene una hermosa oportunidad para guiarles a lo que es fundamental cuando el mensaje de la palabra del Señor llega al corazón de las personas. Es el momento para que Pedro les guíe al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Él admite que sus oyentes, a quien ha tratado de hermanos, admite que cometieron un crimen por ignorancia, le dice el texto bíblico. Pedro se dirige a ellos y les da a entender que su culpa puede ser quitada solo por el arrepentimiento y el perdón amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que aún en la cruz, cuando estaba clavado Cristo en la cruz, oró por las personas que lo crucificaban y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La ignorancia a la cual se refiere el apóstol Pedro es una ignorancia asociada a no comprender las profecías. Ignoran la profecía. No conocieron la verdad de la palabra de Dios, no la entendieron. Y hoy le está diciendo, hoy están conociendo esta verdad. Hoy estás conociendo la verdad revelada de la palabra de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú y yo hemos de conocer esta verdad que está siendo revelada. Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Jesucristo es el Señor. Cristo es el Hijo de Dios que murió. ¿Para qué? Porque había enemistad entre Dios y los hombres. Hay enemistad entre Dios y tú, si no conoces todavía al Señor Jesucristo. Cristo murió para reconciliarte con Dios, para reconciliarnos con Dios, para librarnos de la condenación que pesaba sobre nosotros. Y Dios cumplió en Jesucristo. Dios cumplió de esta manera
lo que ya había anunciado, dice el versículo 18, lo que ya había anunciado por medio de todos los profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer, que su Mesías tenía que padecer. El apóstol Pedro repite estas palabras que Jesús había dicho primero a dos hombres en el camino de Emaús y más tarde en el aposento alto cuando abrió las Escrituras y dijo a los discípulos que el Cristo habría de sufrir y entrar en su gloria. El apóstol Pedro basa su sermón en el Antiguo Testamento y dice a sus oyentes que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. En realidad, el apóstol Pedro está afirmando esto cuando dice que Dios cumplió así las cosas que antes había anunciado por medio de todos los profetas. La promesa a Abraham se cumplió en Jesucristo. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. Dios en su misericordia determinó que este plan redentor se cumpliera de tal manera que aún el mismo Jesucristo expresa en su oración en el Getsemaní, antes de ser arrestado por los soldados romanos, y dijo que se hiciera la voluntad del Padre. Es por tanto que ante lo impactante del mensaje del apóstol Pedro, la obra, el plan de Dios cumplido en Jesucristo, la obra de Cristo muriendo y pagando por nuestros pecados en la cruz, haciendo notar que estos que están oyendo ahora son los mismos que quizás muchos de ellos estaban en aquella multitud que decía: crucifícale, crucifícale. Pedro ahora les llama a lo más importante, que es el arrepentimiento. Dice en el versículo 19, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Arrepiéntanse, le dice. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Esta es la respuesta. Así como aquellos que en Pentecostés preguntaron: ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la respuesta a la gran pregunta, que si tú escuchas el mensaje del Señor y te dice que Jesucristo es el Hijo de Dios que pagó por ti en la cruz, y tú te preguntas: ¿qué tengo que hacer? Pedro dice aquí, como le dijo a aquella gente: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pedro llama a sus oyentes a arrepentirse, y ahora también el llamado es ese. Después de escuchar esta palabra del Señor en la Escritura, el llamado es arrepentirse. Aquellos deben renunciar a su antigua forma de vida y cambiar su manera de pensar, para que ya no sigan en sus viejos caminos, sino que escuchen obedientemente la palabra de Dios que se ha cumplido en Jesucristo. Esa es la idea. El arrepentimiento afecta la totalidad de la existencia humana, del ser humano. Llega hasta lo más profundo del ser. El arrepentimiento es alejarse del pecado, y la fe es volverse a Dios. Por lo tanto, dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Cuando Dios perdona los pecados del hombre, la vida del hombre queda restaurada, sanada, y la relación entre Dios y el hombre queda restaurada. Ya no hay enemistad. Ahora tenemos
paz para con Dios, dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5, versículo 1. Y esto significa que el hombre inicia un nuevo periodo en su vida. El arrepentimiento es el requisito para tener una nueva vida. Una vida renovada, una vida restaurada, una vida reconciliada con Dios. Y el llamado en esto es claro. Siendo confrontados con el Evangelio de Jesucristo, entendiendo que Jesucristo mismo pagó por nuestros pecados, y así como en Pentecostés surge ahora en cada corazón el llamado del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentimiento es la respuesta. Arrepiéntanse y vuélvase al Señor. Jesús trae una respuesta a nuestro arrepentimiento, trae paz, trae esperanza. ¿Para qué? Para descansar ¿en qué? En la fidelidad de Dios. El arrepentimiento es lo que mencioné. Es el requisito para tener una nueva vida. Una vida nueva, una vida renovada, una vida restaurada. Paz para con Dios. Más adelante, les vuelvo a recordar que Jesucristo no es cualquier profeta. Si vamos al versículo 22, dice, porque Moisés dijo, el Señor su Dios le levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. ¿Les recuerda esto? Las mismas palabras para los israelitas. Moisés era el profeta más grande, el mayor profeta que tenía. Y él les recuerda eso, las palabras de Moisés. El Señor, su Dios, les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. En cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, en cumplimiento a las palabras de Moisés, Cristo es el profeta como Moisés, que habla las palabras de Dios mismo, las palabras que Dios le había dado, y llama a este pueblo judío a que escuche obedientemente todo lo que Jesucristo tiene que decirles. Todo aquel que no escuche a este profeta será eliminado del pueblo, dice el versículo 23. Por lo tanto, la conclusión es que todo aquel que rechaza a Jesús será cortado, eliminado del pueblo. Así le dice, todo aquel que rechaza a Jesús será cortado o eliminado del pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se puede caminar con Dios si no se cree verdaderamente en la obra de Dios a través de Jesucristo. Todos los profetas han hablado y han anunciado estos días. Dice en el versículo 24, porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. La comunidad cristiana de aquel momento, de aquel tiempo, indagó quizás atentamente las profecías del Antiguo Testamento para comprobar que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías, y que en Jesucristo se habían cumplido estas profecías. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en sus sermones, en sus cartas, en sus epístolas,
citan las profecías claramente para mostrar que Jesucristo es, sin lugar a dudas, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Y sella quizás todo esto, volviendo a sus corazones, volviendo a su nacionalidad, a lo que ellos son. Ustedes son descendientes de los profetas. Son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados cuando le prometió a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Este versículo 25 es claro para sellar, así como comenzó: varones israelitas. Él dice: ustedes son los herederos de los profetas. Todo lo que habló lo sella con esto. Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos da prácticamente un resumen del sermón de Pedro, y es especialmente evidente en este versículo. Aquí queda claramente evidenciado lo que el mensaje eterno de Dios, el plan eterno de Dios, la salvación, está referida en toda la Escritura. La conexión entre este versículo y el versículo 24 es la frase clave para indicarlo: herederos de los profetas. ¿Quiénes son los herederos? Ustedes. Los que están oyendo estas palabras, ustedes son los herederos, así le dice a ellos. Ahora, Jesucristo es descendiente de Abraham. Jesús es descendiente de toda esta línea de Abraham. Si vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 1, veremos todos los descendientes de Abraham hasta llegar a Jesucristo. La genealogía está descrita claramente ahí. Y en Jesucristo se cumple la promesa de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. En su simiente, en Jesucristo. Cristo es el Hijo de la promesa. Cristo es la bendición prometida. Es así entonces que cuando termina este trozo en el versículo 26, cuando dice: cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes, a lo suyo vino para bendecirlos. En primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos, para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hoy está viniendo también a tu vida a través de este mensaje. No hay otra bendición para el ser humano que traiga verdadero alivio, que traiga paz, que traiga esperanza en los tiempos de pandemia que vivimos y en todos los tiempos. No hay mayor bendición que la que nos da esta palabra: recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. En Cristo tenemos paz para con Dios, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque como dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es, así es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesucristo es la manifestación más sublime del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo lo entregó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, amigos, no se puede tener una relación íntima con Dios a menos que te arrepientas de todas aquellas cosas que ofenden a Dios.
Una pregunta. Si hoy día, esta noche, mueres, ¿dónde vas? Si este día, esta noche mueres, ¿estás seguro que vas al cielo? Esa es la razón por la cual Pedro les dijo: arrepiéntanse. El perdón de Dios es una bendición. Por otro lado, la rebelión es una maldición y te aleja de Dios. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su voluntad, aunque parezca quizás doloroso, difícil, pero Él cumple para bendecir, aunque no lo comprendamos a cabalidad en el tiempo que vivimos. Terminamos. Pedro y Juan van junto al templo a la hora fijada para la oración. Allí, en este lugar, en la puerta llamada la Hermosa, el pórtico de Salomón, Pedro sanó a un paralítico. Y esta multitud quedó atónita y se reúne en torno a estos apóstoles y de aquel hombre que fue sanado milagrosamente. Y Pedro aprovecha esta oportunidad y predica este sermón. Dice a esta multitud que él no tiene ningún poder en él mismo para sanar, pero que el hombre fue sanado en el nombre de Cristo Jesús. Les recuerda que ellos mataron a Jesús, pero que Dios lo levantó de los muertos. Los consuela y los amonesta a arrepentirse para que sean perdonados y reciban a Cristo en su corazón. Les atribuye a que ellos tienen esta oportunidad de volverse a Dios y les instruye en todas las profecías del Antiguo Testamento a través de tomar un ejemplo del testimonio de Moisés. Y les dice que todos los profetas hablan de Cristo y que las bendiciones del pacto prometidas a los descendientes de Abraham vienen ahora a través de Jesucristo, quien los hace volverse de sus malos caminos. Jesucristo es el Señor que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Fue clavado, su sangre es derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Cualquiera sea tu condición hoy día, el llamado es claro, es volverse a Dios. Quitar la mirada de las circunstancias, de los hechos, de las situaciones que vivimos. Quitar valor a aquello que quizás por nosotros mismos pudiéramos hacer, sino que centrar la mirada en el autor de la vida, en Jesucristo. En Dios, que nos amó tanto, que te amó tanto y que dio a su propio Hijo para que muriera en la cruz, para reconciliarte, tener paz con Dios, para tener vida eterna, para tener la certeza de que ante esta situación que vivimos, ante esta pandemia que vivimos, que escuchamos y que hombres, mujeres, jóvenes y niños están muriendo, tener la seguridad en Jesucristo, que resucitó de los muertos, de que si hoy día el Señor me llama de este mundo, voy a su presencia. Para que tengan la certeza, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para que tengan la certeza de que si mueres hoy día, vayas en paz y digas, quizás como un antepasado tuyo, tu papá, tu mamá, en paz, porque descansarás en la presencia del Señor en el cielo. Los que creen en Jesucristo son salvos y tienen vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. El llamado es vigente hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu palabra es absolutamente clara para nosotros, aún en este tiempo. Palabras que Pedro transmitió y expuso delante de una multitud de sus coterráneos, de su gente, de sus conciudadanos, pero que no ha perdido vigencia para el tiempo que vivimos. Rogamos, oh Dios, que tu palabra produzca fruto en cada corazón, que tu Espíritu Santo sea transformando las vidas de cada uno y llenando de tu gracia la vida de todo aquel que se vuelve a ti. Señor, haz que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, que nuestro corazón esté puesto en tu corazón, que nuestra fe esté sustentada por tu palabra y por tu fidelidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, yo te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, yo te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Vamos a pedir la bendición del Señor, deseando que todos y cada uno tengamos un día hermoso, un día bendecido, y los tiempos que vivimos, particularmente comenzando el viernes con esta cuarentena, el Señor sea cuidando a las familias
y nos haga a cada uno nos haga responsable de cuidarnos del Señor, en el Señor. Cuidarnos de todo. Y Él proteja a todos los nuestros que están lejos, a los que están cerca, a los que no hemos visto desde hace mucho tiempo. El Señor los cuide, los proteja y guarde a los suyos. Pidamos la bendición del Señor. Padre nuestro, queremos pedir que tú nos bendigas y nos guardes. Queremos pedir que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros y tengas de nosotros misericordia. Señor, alza sobre nosotros tu rostro y coloca en nosotros tu paz. Que la gracia de Jesús tu Hijo, que tu amor inmenso, maravilloso, y la presencia, el consuelo, la ayuda constante del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Dios Santo, Trino y Uno, en nuestra familia seas, en los que amamos, en los que recordamos en este tiempo, y en todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida.